Gloria al Señor, alabado sea Cristo Jesús. La gloria es para el Dios Todopoderoso. Pues ya estamos al aire, ya estamos aquí para traer esa palabra hermosa, maravillosa de parte de Dios. Le saluda su hermano en Cristo, Pastor Rosendo Ceballos Ruiz. Y como siempre, ¿verdad? Para mí es un gozo poder compartir la palabra con ustedes. Yo esto lo hago con alegría, lo hago con dedicación. Cada mensaje que usted escucha, amado amigo, amado hermano, familia, niño, niña, joven, señorita, matrimonio, anciano. Mira, cada mensaje que usted escucha a través de esta radio es un mensaje que está predicado con amor y que está predicado con gratitud en mi corazón. Porque Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es único, Dios es real, Dios es verdadero y lo hemos podido vivir en nuestras propias vidas. Y yo estoy seguro que muchos siervos, muchas siervas, muchos cristianos también lo están experimentando en su vida, que Dios es real, que Dios existe. Por tal manera vamos a entrar de lleno a este mensaje. Que como sabemos que Dios es real, Dios existe, que Dios es veraz, que es verdadero, que todo lo que escribió en su palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, miren hermano, es verídico, es 100% real. Y por eso nos hemos interesado, o me he interesado en el nombre del Señor, o en lo que está interesado Dios también, y nosotros los pastores, como pastores, que en la iglesia que presidimos, nosotros mismos como pastores, como evangelistas, como predicadores, como miembros de la iglesia, como directivos, tengamos orden y organización en nuestra vida espiritual. Por eso el tema, miren, el tema se llama exhortación al orden y la organización. Muchos cuando se habla de exhortación piensan, ¿no? Y muchas veces se ha pensado o se cree y se piensa que al hablar de exhortación ya me va a regañar. Y la exhortación no es regaño, hermano. La exhortación, para que usted entienda, escuche bien, le vuelvo a repetir el tema en esta hora, en estos momentos, y de antemano le agradezco. Y agradezco a toda la audiencia y a todos los que nos sintonizan. Les recuerdo que puede usted contactarnos al número telefónico aquí, a este número particular, 914-133-9188. Si usted quiere una asesoría, si usted quiere un consejo sabio, ¿verdad? Algo, o tiene alguna petición, alguna necesidad, hágalo en el nombre del Señor. Nosotros estaremos esperando su WhatsApp, ¿verdad? Y con gusto le responderemos en el nombre del Señor. Entonces, el tema general, exhortación al orden y la organización. Y les vuelvo a repetir, muchas personas cuando se habla de exhortación inmediatamente se viene a la mente, nos va a regañar. Pero déjeme decirle que exhortación significa aconsejar. Exhortación significa advertir. Exhortación significa alertar o alertarte. Exhortación significa amonestar o amonestarte. Exhortación también significa percibir, que tú te des cuenta, ¿no? del error en el que estás viviendo. Exhortación también significa avisar, porque la palabra de Dios nos avisa. Exhortación también significa indicar. Exhortación también significa prevenir, porque la palabra de Dios nos previene. También significa reprender, porque la palabra, cuando hablamos de exhortación al orden y la organización del Señor, también nos quiere reprender. También significa sugerir. Entonces, todas estas cosas significan exhortación. No es precisamente un regaño, ¿verdad? Es algo, amados hermanos,
Cuando hablamos de exhortación es algo que Dios nos está hablando para hacerlo o dejarlo de hacer, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la voz de Dios, de la palabra de Dios, del tema. En ese caso, hoy, en esta hora y en estos momentos, y le vuelvo a repetir, le agradecemos a los siervos, a los pastores, a nuestros hermanos locutores, a nuestros hermanos directores de cada radio que nos permiten a través, ¿verdad?, de su frecuencia modulada, a través de esta radio y de cada radio donde el mensaje está siendo predicado, llegar a los hogares, llegar a las vidas de cada persona que nos sintoniza. Entonces, ya les repito, eso significa exhortar, exhortación al orden y la organización. Ya les dije qué significa exhortación. Ahora, ¿qué significa orden? Orden significa arreglo correcto, acatar o vivir de modo habitual al sistema, al procedimiento, al movimiento establecido en nuestras vidas. El significado de organización es poner en orden, estructurar, configurar, arreglo y regulación o regular. Por eso el tema exhortación. Ya les dije qué significa exhortación. Ya les dije qué significa orden. Orden es arreglo correcto, acatar o vivir de modo habitual al sistema o al procedimiento establecido en nuestro movimiento, en nuestra iglesia. El significado de organización es poner en orden, primos hermanos, estas palabras: estructurar, configurar, arreglar, regular las cosas que están mal en el ministerio, en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra vida personal. Santo es el Señor. Alábalo porque Él vive. Entonces, es necesario que entendamos esto. En 1 Corintios, y aquí entramos ya a la palabra, al tema. 1 Corintios 14:33 dice la palabra. Se lo estoy leyendo en la Biblia al día, que es muy clara y es una Biblia parafraseada que nos da más luz, ¿verdad?, en cada capítulo, en cada versículo, para que podamos entenderle más claro, hermano. Y en 1 Corintios 14:33 dice enfáticamente la palabra de Dios: a Dios no le agradan los desórdenes en la iglesia, ni las irregularidades. Le gusta el orden y la armonía como la que reina, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, como la que reina en las demás iglesias. Santo es el Señor, hermano. ¿Se dan cuenta? Si usted lo lee en una Biblia, va a decir algo parecido, pero aquí lo dice más claro. Le vuelvo a repetir, de una manera parafraseada, a manera de que podamos entender completamente y claramente lo que dice este versículo. Alábalo porque Él vive, hermano. Estamos en el tema exhortación al orden y la organización en nuestras vidas. A Dios no le agradan los desórdenes en la iglesia, ni las irregularidades. Le gusta el orden, la armonía, como la que reina, dice, en las demás iglesias. Santo es el Señor. Cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y le dice: a Dios no le agradan los desórdenes, hermano. Yo no sé a cuánto les gusta, usted que nos está sintonizando, si compró una cama nueva, si compró unos muebles nuevos, y que venga alguien de la familia o no de la familia a brincar con los pies sucios ahí en su mueble o en su cama. ¿Le gusta? ¿Le gustaría eso? ¿Verdad que no? Yo creo que al 100% de los que tenemos muebles, cama, no nos gustaría que a nadie viniera a brincar con los pies sucios, o de la ropa sucia, a acostarse o a revolcarse ahí en tu cama, a saltar en tus muebles. Yo creo que no. Entonces, si a nosotros no nos gusta el desorden, no nos gusta la falta de organización, a Dios no le agradan, dice, los desórdenes en la iglesia. Hoy en día hay un desorden
Hoy en día hay una falta de organización en muchos siervos de Dios, en muchas siervas de Dios, en muchos ministros, en muchos de los que se dicen y se llaman profetas, en muchos de los que se dicen y se llaman evangelistas, misioneros, miembros de la iglesia, directivos, etcétera, etcétera, hermano. Y aquí esta Biblia dice claramente: a Dios no le agradan los desórdenes en la iglesia, ni las irregularidades. Cuando está hablando de irregularidades, está hablando de anomalías en la iglesia. Le gustan, dice, a Dios le gustan el orden y también le gusta la armonía como la que reina en las demás iglesias. Porque en otras iglesias que el apóstol Pablo había fundado, había orden, había organización, no había tantas irregularidades, no había desorden, había armonía, había amor, había compañerismo. Santo es el Señor, a su nombre. La gloria es para Dios en esta hora. Alábalo, 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 alábalo. Santo es el Señor. En 1 Corintios 14:40 dice la Biblia: así que, hermanos míos, procura profetizar y expresar el mensaje de Dios con claridad. Y nunca digas que no se debe hablar en lenguas. ¿Pero qué dice? ¿Qué recomienda el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corinto? Nunca digas que no se debe hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden, íntegramente, honestamente, para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Muchos dicen que ya el tiempo de hablar en lenguas pasó, de profetizar. No, hermano. Lo que pasa que el apóstol Pablo lo había prohibido. El apóstol Pablo no prohíbe profetizar. El apóstol Pablo no prohíbe predicar. El apóstol Pablo no prohíbe hablar en lengua, ni discernimientos de lengua, ni el don de ciencia, ni el don de sabiduría, hermano. Nada, ninguno de los 9 dones prohíbe el apóstol Pablo. Que no se prohíba, dice. Pero lo que vas a profetizar, lo que vas a expresar, el mensaje de Dios que vas a dar, que lo hagas con claridad. Que nunca, dice esta Biblia, que nunca digas que no se debe hablar en lenguas. Pero ¿qué es lo ¿por qué el apóstol Pablo decía esto? Porque acuérdense que ustedes en la iglesia de Corinto había un desorden, hermano. Todos querían profetizar, todos querían predicar, todos querían al mismo tiempo hablar en lengua. Ya lo habían agarrado como un juego, hermano. Como algo, había una irregularidad, una falta de organización, una falta de orden tremenda en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo tuvo que, como se llama el tema, exhortarlos, ponerlos en orden y organizarlos en el nombre del Señor. ¡A su nombre! La gloria sea para Dios en esta hora. Alábalo, alábalo, alábalo. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Esto está tremendo, hermano. Hoy se agarró esto de profetizar, de predicar, de evangelizar, de hablar en lengua. Ya es un desorden todo, hermano. Ya es un desorden, ya es una falta de organización. Ya en la iglesia hay tanta irregularidad, hay tantas anomalías, tanta falsa profecía, tantos falsos espíritus inmundos hablando en lengua y predicando la palabra. Un desorden y una falta de organización tremenda, ministerialmente hablando, a nivel iglesia, a nivel movimiento, a nivel mundial, hermano. ¡Aleluya! Santo, santo, santo es el Señor. Así dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14:40. Así que, hermanos míos, procura profetizar y expresar el mensaje de Dios con claridad. Y nunca digas que no se debe hablar en lengua, pero hágase todo como decentemente y con orden. Decentemente, íntegramente, con orden y con organización.
¿Qué es lo que tanta falta está haciendo hoy entre el pueblo de Dios, entre los ministros, entre los predicadores, entre todos, hermanos, a nivel iglesia? ¿Qué está pasando? Hoy las iglesias son unos desórdenes, hermanos. Saltando en los púlpitos, tumbando los púlpitos, derribando las bancas. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha manifestado tanto en mi vida como en la vida de la iglesia. Y he visto cómo el Espíritu Santo ha descendido en otras iglesias, hermanos. Pero uno se da cuenta cuando realmente es el Espíritu Santo y cuando no es el Espíritu Santo. Porque en una iglesia donde hay desorden y falta de organización, donde hay anomalía, donde hay falta de control espiritual, moral, miren, hermano, ahí no está Dios, ahí no habita el Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor. Primera de Timoteo 3:14 y 15 dice la palabra: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Aleluya! Mira el consejo que le daba el apóstol Pablo a Timoteo, hermano. Esto te escribo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo para que si tardo, por si alguna cosa me atraso, no llego a tiempo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debía conducirse Timoteo y enseñar a los otros a conducirse también? Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo se llama el tema? Exhortación al orden y la organización. Ordenadamente, organizadamente, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba dando a entender. Que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es juego. El templo no es juego. Ahí donde se muere el Espíritu Santo de Dios, no es cualquier cosa, hermano. No puede haber desorden. No puede haber falta de organización. Santo es el Señor. Porque la casa, dice, de Dios, o el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿A dónde vas a encontrar la verdad? ¿A dónde vas a encontrar palabra de Dios? Si no es en el templo, si no es ahí donde está la presencia del Espíritu Santo, de ahí a donde predicamos la palabra, ahí donde Dios nos usa a través de su poder, a través de su unción, para traer palabra de Dios al pueblo, a la iglesia del Dios Altísimo. Que es la iglesia, dice, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fuera del templo, fuera de las iglesias, mira, hay filosofía, hay pensamientos humanos, razonamientos humanos, libros de superación, libros de éxito, pero en la casa del Espíritu, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, es columna y es baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna? La columna es una estructura para sostener todo el peso que le he puesto encima. También significa pilar, sostén, apoyo, soporte para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Por eso es columna de la verdad, hermano. ¿A dónde vas a encontrar esa estructura para sostener todo ese peso que muchas veces traemos? ¿A dónde vas a encontrar un pilar, un sostén, un apoyo, un soporte, si no es en el templo, en la casa donde se mueve el poder de Dios? ¡Aleluya! Por eso Pablo a Timoteo le recomienda: esto te escribo para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios.
Yo te pregunto, ¿cómo te estás conduciendo en la casa del Señor? ¿Cómo te estás conduciendo en tu vida personal? ¿Cómo te estás conduciendo en tu vida ministerial? ¿Cómo te estás conduciendo como apoderado legal? ¿Cómo te estás conduciendo como ministro del evangelio? ¿Cómo te estás conduciendo como diácono? ¿Cómo te estás conduciendo como presidente, como tesorero, como secretario de ahí de la iglesia? ¿Cómo te estás conduciendo como evangelista? ¿Cómo te estás conduciendo como misionero? ¿Cómo te estás conduciendo como predicador de la palabra, como miembro de la iglesia ahí en el templo? ¿Ordenadamente o desordenadamente? ¿Organizadamente o desorganizadamente? ¡Aleluya! Santo es el Señor, hermano. La iglesia, el templo no es cualquier cosa, hermano. Es una columna, es una estructura, es un pilar, es un sostén, es un apoyo, es un soporte para nuestra vida espiritual. Y también dice que es un baluarte. ¿Qué significa baluarte? Es algo fortificado, algo fuerte, algo como una muralla, un punto de defensa contra los enemigos que obligadamente se tenían que detener ahí, hermano. Dice que es un baluarte, también significa bastión. En el Salmo 18:3 la palabra del Señor dice que Dios es nuestro bastión, que el Señor es nuestro baluarte, es nuestro sostén, es nuestro escudo, es nuestra protección, es nuestra ayuda. ¡Aleluya! Alábalo, 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 alábalo. La gloria es para Dios en esta hora. Santo, santo, santo es el Señor. Les recuerdo, estamos en su programa, en esta hora y en estos momentos, adorando a Dios de todo corazón. Está atento a este programa, hermano. Sintonízanos en este programa, en este momento. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a cada uno de esos hermanos, siervos y siervas del Señor que andan desordenadamente, desorganizadamente en su vida ministerial, en su vida espiritual y en todos los ámbitos de su vida. ¡Aleluya! Así que, ¿cómo te estás conduciendo tú en la casa de Dios? ¿Cómo te estás conduciendo tú en la iglesia? ¿Cómo te estás conduciendo tú como predicador, como miembro de la iglesia? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida moral? ¿Cómo está tu vida ministerial? ¡Aleluya! Porque es necesario entender esto. Es necesario comprender esto. Alábalo, alábalo, alábalo. A manera de comentario, quiero que escuches esto en las Escrituras. No sé si tú lo has leído, te has dado cuenta, pero en las Escrituras se compara a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los misioneros, a los creyentes en general, como soldados de Cristo. Te recuerdo y te lo dejo de tarea que leas 2 de Timoteo capítulo 2. Dice que nosotros, dice, como buen soldado de Jesucristo, que nosotros que militamos como buen soldado de Jesucristo, no nos enredemos en las cosas de esta vida. ¡Aleluya! Si Jesucristo nos llamó, nos tomó para servirle como un soldado, así debemos hacerlo, hermano. No de una manera desordenada, desorganizada. No de una manera para que los demás nos vean y vean en nosotros nuestro mal proceder, nuestro mal hablar, nuestro mal hacer, nuestra mala obra, nuestro mal testimonio. Es necesario que comprendamos esto. El Señor nos compara como soldados y como guerreros, hermanos. Así que como en un ejército donde hay muchos soldados, y usted conoce un ejército, ¿sabe? Que en un ejército hay muchos soldados, es un batallón.
Hay legiones de soldados, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000. Pero ¿cómo se deben de conducir estos soldados? ¿Cómo se deben de conducir estos soldados? Si el Señor a nosotros nos llama que somos soldados de Cristo, que somos guerreros, que estamos en la batalla del Evangelio, ¿cómo debemos nosotros comportarnos? Donde hay muchos soldados, se necesita el orden, se necesita la organización, se necesita la dirección, se necesita la disciplina. Porque un soldado que no obedece a todas esas cosas, a lo que está establecido en su regimiento, lo que está establecido en su batallón, entonces es un soldado que anda desordenado, anda desorganizado, hermano. Porque un soldado que no obedece a todas estas cosas, ahí en el batallón puede ser arrestado. Si anda desorganizado y anda desordenado, no nada más puede ser arrestado, puede ser expulsado. Un soldado que está en ese batallón y que anda desordenado, desorganizado, les vuelvo a repetir, puede ser arrestado, puede ser expulsado, puede hacer que él deserte por sí mismo. ¿Sabe por qué? Por indisciplinado. Por andar desorganizado, por andar desordenado, por andar queriendo hacer las cosas a su manera, a como lo piensa, a como razona, a como él cree o como ella cree que está bien, hermano. Entonces, si en un batallón, en un ejército, el soldado puede ser expulsado, puede desertar, puede ser arrestado por indisciplinado, entonces nosotros, que tenemos el batallón más grande, el ejército más grande, y al capitán y al general que es Dios, el capitán que se llama Cristo, y nosotros somos parte de ese ejército, somos soldados de Cristo, somos guerreros de Cristo. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Entonces es necesario que nos demos cuenta de nuestra condición. Si un soldado en el ejército tiene que tener dirección, tiene que tener orden, tiene que tener organización, disciplina, entonces nosotros como siervos de Dios, entonces nosotros como movimiento, entonces nosotros como iglesia, entonces nosotros como predicadores, entonces nosotros como mensajeros de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Así también en tu movimiento, en nuestro movimiento, en las iglesias locales, en nuestro ministerio, pero sobre todo en nuestras vidas personales. Porque sinceramente, hermanos, en estos tiempos, les vuelvo a repetir, estamos viviendo tiempos desordenados en las iglesias, estamos viviendo tiempos desordenados en los ministerios, estamos viviendo tiempos desordenados en los movimientos. ¿Cuántos predicadores no llevan una doble vida, hermano? ¿Cuántos predicadores no tienen a su esposa y dicen que son solteros y andan con amantes? ¿Cuántos predicadores hoy no han salido, amados hermanos, que son hasta homosexuales? ¿Cuántos predicadores hoy no llevan una vida de fornicación? ¿Cuántos predicadores hoy, miren hermanos, llevan una vida completamente desordenada, arruinada? ¡Santo! Necesitamos disciplina, necesitamos poner orden en nuestras vidas, necesitamos poner orden en la iglesia, necesitamos ser personas ordenadas, organizadas, con dirección y disciplinadas en el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Alábalo, alábalo, alábalo. Así, en todo, hermano. Ustedes saben que hasta en nuestra propia casa debe de haber dirección, debe de haber organización, debe de haber orden en nuestra casa, debe de haber disciplina. Una persona que es desordenada, indisciplinado, que no tiene dirección, desorganizado en su casa, ¿se imagina cómo debe de ser en la iglesia? ¡Aleluya! Alábalo, alábalo, alábalo. La gloria, la gloria, la gloria es para Dios. Santo, santo, santo. Por eso en Tito,
Primera, versículo 16. En Tito 1, versículo 16. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Y tú debes de conocerla. Pero te vuelvo a repetir, te la estoy leyendo en esta Biblia parafraseada que dice, en Tito 1, versículo 16 dice la Biblia, dicen conocer a Dios, pero en la práctica demuestran lo contrario y son corruptos, desobedientes, rebeldes, incapaces, dice, de hacer lo bueno. ¡Aleluya! Así es una persona, hermano, que lleva una doble vida. Así es alguien que dice que es creyente, que es cristiano, que es siervo, que es sierva, pero que vive una vida desordenada. Así como dice Tito 1, versículo 16, dicen conocer a Dios, pero en la práctica demuestran lo contrario. Y son, dice, corruptos, desobedientes y rebeldes, incapaces de hacer lo bueno. ¡Santo! ¡Qué palabra tan clara, hermano! Realmente es algo que tiene que hacernos pensar. Esta palabra tiene que darnos dirección. Esta palabra tiene que hacer algo en tu corazón, tiene que hacer algo en tu alma, tiene que hacer algo en tu mente, tiene que hacer algo en tu vida para alinearte con esta palabra. Para volver al camino original y volver a servir a Dios decentemente y en orden como Dios lo manda. Porque dicen conocer a Dios, y así hay muchos, hermanos, que dicen conocer a Dios, pero que en la práctica demuestran lo contrario. ¿Cuántos cristianos desobedientes? ¿Cuántos creyentes rebeldes? ¿Cuántos incapaces de hacer lo bueno, hermano? Y se han dedicado solamente a usar el evangelio, la palabra, el ministerio como tapadera para tapar su pecado, para tapar su falta de organización, para tapar su falta de orden, hermano, en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida ministerial, en su vida como iglesia. ¡Aleluya! Sí, hermano. Es necesario pues entender esto. Nosotros no podemos llevar ese tipo de vida desorganizada, desordenada, indisciplinada, porque nos puede pasar lo que de este soldado, ¿verdad? Que puede ser expulsado, puede ser arrestado, puede hasta desertar él mismo. Porque todo aquel que anda desordenado y desorganizado, siendo corrupto, siendo desobediente, siendo rebelde, tarde que temprano va a caer de la gracia de Dios. Tarde que temprano puedes caer de la gracia del Señor. Y de hecho, llevando esa doble vida, llevando ese tipo de vida que dice conocer a Dios, pero que en la práctica lo está demostrando, porque eres desobediente y rebelde y no haces lo bueno sino lo malo, mira, ahí ya estás perdido. Si mueres de esa manera, si mueres viviendo y llevando esa vida, está tu alma perdida completamente. Así que estás a tiempo de volverte a Cristo, estás a tiempo de volverte a Dios, estás a tiempo de volver a llenarte de la presencia de Dios en tu vida. Levantarte y volver al camino recto, volver al camino disciplinado, volver al camino ordenado, volver al camino organizado para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Es necesario pues que entendamos todas estas cosas, porque ser rebelde, hermano, es una persona que se caracteriza por el desorden de vida que lleva. Por eso es desobediente. Una persona rebelde es incumplida. Una persona rebelde es desobligado, indisciplinado, es obstinado, es terco, es indomable, no se deja que el Señor o su pastor lo guíe.
es contumaz, quiere seguir ahí manteniéndose en su pecado, en su error. Una persona rebelde es alguien que se levanta en contra de toda la autoridad porque se sublega, tiene ese espíritu de sublevación. Aleluya. ¿Te imaginas una persona rebelde, hermano? ¿Te imaginas una persona desobediente? La persona que es desobediente es alguien con desacato. Es alguien que pone resistencia a la autoridad establecida para no obedecer a la obligación que tiene como cristiano que cumplir con Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces es necesario que nos demos cuenta de todo esto. Una persona que no tiene organización y que anda desordenado, tiene una vida desordenada. Y le vuelvo a repetir, es desobediente. Una persona que lleva una vida desordenada y desorganizada es una persona incumplida, desobligada, es indisciplinado, es obstinado, es terco, es indomable, es contumaz. Santo es el Señor, hermano. Yo espero estés entendiendo, y ya para ir cerrando esta predicación, este tema, en esta hora, es necesario que entendamos y comprendamos lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso dice el apóstol Pablo a Tito, hermano. Por esta causa te dejé aquí en esta ciudad. Por esto te estoy dejando aquí en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Santo es el Señor, hermano. ¿Para qué se quedó Tito en Creta? Para que corrigiese todo lo deficiente, para que pusiera orden, para que organizara las cosas que estaban desorganizadas y para que pusiera orden en lo que estaba desordenado, hermano. Y todo lo que era deficiente, que no servía, lo arreglara, lo estableciera a como Dios manda en su palabra. Aleluya. Necesitamos entender esto, necesitamos comprender esto y ponerlo y llevarlo en práctica en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir, Dios nos ve como soldados, Dios nos ve como guerreros. Somos parte, amigos, somos parte, siervos, siervas del Señor, hermano en Cristo, somos parte de ese ejército que va predicando el evangelio, que va llevando la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación, el evangelio eterno de Cristo. No llevamos un rifle, no llevamos una bayoneta, no llevamos una escopeta, no llevamos una metralleta, llevamos la palabra de Dios sobre nuestros hombros. La iglesia tiene que ser luz en medio de toda esta oscuridad que hay en la tierra. Nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es la palabra del Señor, es la palabra que del corazón de Dios ha salido para ser predicado este evangelio eterno a todas las naciones. Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquel que se arrepienta, a aquel que se convierta al Señor Jesucristo. Se nos ha encomendado no algo terrenal, se nos ha encomendado algo espiritual. Y necesitamos ejercer con honestidad, con decencia, con obediencia, con disciplina, con organización, con dirección, con orden, lo que Dios ha puesto en estas débiles manos. Aleluya. Yo espero hayas entendido este mensaje de la palabra del Señor. Hayas comprendido en tu corazón y en tu mente, en tu vida, que si tú eres una persona de esas
que todavía anda desordenadamente y que con sus hechos, te vuelvo a repetir lo que dice la palabra del Señor. Si tú eres de aquellos que con sus hechos niega todavía que realmente eres cristiano, así como dice Tito 1:16, dicen conocer a Dios, pero en la práctica, viviendo desordenadamente, indisciplinadamente, siendo contumaces, rebeldes, desobedientes, demuestran lo contrario y son corruptos, desobedientes y rebeldes, incapaces de hacer lo bueno, dice la palabra. Así que está en tus manos para que te vuelvas al camino, tomes la dirección adecuada, recibas esta palabra que viene de parte de Dios a tu corazón, a tu vida, para que te ordenes, te organices y para que sirvas a Dios de todo corazón, con gratitud, con agradecimiento, de una manera realmente a como Dios ordena. Porque dice que a Dios le gusta el orden, a Dios le gusta la organización, a Dios le gusta la honradez, la decencia. Entonces necesitamos tomar y volver al camino y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo espero hayas entendido, amado hermano, amigo, familia, interlocutor, tú que nos has escuchado y que siempre escuchas este programa y que nos sintoniza siempre a través de esta radio. Dios te bendiga grandemente y espero que hayas recibido esta exhortación, como te decía al principio, no como un regaño, porque exhortación significa aconsejar, advertir, alentar, amonestar, apercibir, avisar, indicar, prevenir, reprender y sugerir. Entonces lo que te estamos sugiriendo, lo que te estamos previniendo, lo que te estamos avisando, lo que te estamos indicando, lo que te estamos alertando, lo que te estamos advirtiendo y aconsejando es que seas, si eres un siervo, una sierva, un predicador, un miembro de la iglesia, empieces a ser una persona ordenada y organizada, que es la manera de vivir aquí en la tierra, ya que somos cartas abiertas al mundo. Y las personas, tristemente lo podemos decir, siempre han puesto la mirada en nosotros. Así que ordénate, organízate, sé obediente, deja la rebeldía, deja la desobediencia, deja de ser contumaz y empieza a buscar al Señor. Arregla tu vida con Dios. Vuelve al camino de la salvación y de la vida eterna, para que Dios use tu vida de una manera tremenda, en el nombre de Jesús. Gracias pues, te damos por sintonizarnos y escucharnos, y así nos despedimos con una oración. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, seguimos honrando tu nombre, predicando esta palabra viva y eficaz. Palabra de corazón, que de tu corazón ha salido a mi corazón para darla a tu pueblo, para que también la reciban en su corazón. Palabra de verdad, palabra de poder, Dios, para que el pueblo de Dios se levante, porque esta palabra tiene poder para hacer cambiar, para exhortarnos, corregirnos. Es palabra que penetra, que entra hasta el alma, hasta el hueso, hasta el tuétano. ¡Aleluya! Y que nos hace ver nuestros errores, y que nos hace ver nuestros pecados, y que nos hace ver nuestras iniquidades, y que nos hace ver nuestros desórdenes, y que nos hace ver la falta de organización en nuestras vidas. ¡Aleluya! Santo, santo, santo es el Señor. Espíritu de Dios, toca esas vidas. Espíritu Santo de Dios, toca esos corazones. Cambia esas ideas, cambia esos pensamientos, esos razonamientos, a sabiduría, a conocimiento de Dios. Que sea tu presencia llenando sus vidas. Y aprovecho de orar por aquellos que están enfermos. Que toda la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Aprovecho de orar por aquellos que están presos. Que Señor Jesucristo, sus casos puedan ser revisados. Y si hay alguien inocente, pronto se abran sus puertas. Por la sangre del Cordero, oro por aquellos ministros caídos,
por aquellos evangelistas caídos, por aquellos misioneros caídos, por aquellos bautizados, miembros de la iglesia caídos, para que sean renovados, restaurados y vuelvan a obtener una vida ordenada, organizada, sirviendo a Cristo con todo su corazón. Aleluya. Oro por esos matrimonios quebrantados por el enemigo, esos matrimonios desorganizados, esos matrimonios, Señor, Espíritu Santo de Dios, que están dañados por el celo, por la envidia de esas familias, Dios mío. Saca todo eso de sus corazones, esos matrimonios disfuncionales, quebrantados por el diablo, vuelvan a ser funcionales en tu nombre. Pido por tus siervos que predican la palabra. Pido y ruego por cada locutor, por cada radio, Señor, a nivel del mundo, empezando con esta, a nivel mundial, por cada radio que nos está permitiendo llevar y dar a conocer tu palabra viva, Señor. Te damos gracias por todo, Dios. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por este ministerio. Te doy gracias, Señor, por lo que han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Amados amigos, amados hermanos, Dios me los bendiga. Se despide de ustedes Pastor Rosendo Ceballos Ruiz, del estado de Tabasco, México.